31 datos de la vida de Mario Vargas Llosa, y así fue su trágica muerte. En un encuentro de escritores convocado por el poeta Octavio Paz en México en la década de 1990, el reconocido escritor Mario Vargas Llosa dijo que México tenía la dictadura perfecta, porque un solo partido tenía el poder, desatando una gran cantidad de debates sobre la legitimidad de los partidos políticos corruptos en Latinoamérica, y sobre cómo estos partidos podían ser tan dañinos para la sociedad como las dictaduras militares. La democracia corrupta, las dictaduras latinoamericanas, los revolucionarios corrompidos, el poder de las sectas y los abusos de poder serían temas recurrentes en muchas de las novelas y artículos de Vargas Llosa, uno de los grandes autores del boom latinoamericano, que falleció recientemente en este 2025. Hoy dedicaremos este video a conocer su vida y obra. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El divorcio de sus padres. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació en una familia de clase media en Arequipa, en el sur de Perú, un 28 de marzo de 1936. Fue el único hijo de Ernesto Vargas Maldonado y de Dora Llosa Ureta, quienes se divorciaron tras el nacimiento de Vargas Llosa, de mutuo acuerdo, luego de que éste le revelara que tenía una relación amorosa con una mujer alemana. Producto de esta relación nacieron Enrique y Ernesto Vargas, los hermanastros de Vargas Llosa. Mario vivió con su familia materna en Arequipa hasta 1937, tras lo cual su abuelo Pedro Llosa Bustamante se trasladó con toda su familia a Bolivia, donde había conseguido un contrato para administrar una hacienda algodonera cerca de Cochabamba. En esta ciudad pasó 9 años, en los que aprendió a leer y a escribir, y permaneció allí junto con su madre y sus abuelos, hasta el 4º grado cursado en el Colegio La Salle. Número 2. Su madre le hizo creer que su padre había muerto. En 1945, al iniciarse en Perú el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero, su abuelo, que era primo hermano del mandatario, obtuvo el cargo de prefecto del departamento de Piura, por lo que la familia entera regresó al Perú. Mientras los tíos de Mario se establecieron en Lima, Mario y su madre siguieron al abuelo a la ciudad de Piura, donde éste continuó sus estudios de primaria en el Colegio Salesiano Don Bosco. A finales de 1946 o principios de 1947, y con 10 años de edad, se llevó la sorpresa de su vida al descubrir que su madre y sus abuelos le habían mentido durante años, haciéndole creer que su padre estaba muerto, cuando en realidad estaban divorciados, algo que le causaba mucha vergüenza a su madre, porque en esa época el divorcio era socialmente mal visto. Número 3. Tuvo una relación conflictiva con su padre. Luego del reencuentro con su padre, su madre se reconcilió con él, y la familia se trasladó a Lima, instalándose en el distrito de clase media Magdalena del Mar. Posteriormente, se trasladaron a La Perla, en el Callao, donde vivieron en una casa aislada. Durante esos años, Mario solía visitar los fines de semana a sus tíos y primos, que vivían en el barrio de Diego Ferré, en el distrito de Miraflores, donde hizo muchos amigos y tuvo sus primeros amores, vivencias que Mario plasmaría en muchos de sus libros como un grato recuerdo. Sin embargo, no todo iba bien. Vargas Llosa tuvo una relación conflictiva con su padre, quien no respetaba su vocación literaria y tenía resentimiento hacia la familia Llosa, por las mentiras que contaron sobre él, además de tener un carácter irascible y desagradable. Número 4. Perdió su fe en Dios en una escuela cristiana. En Lima estudió en el Colegio La Salle de la Congregación Hermanos de las Escuelas Cristianas, cursando el 6º grado de primaria en 1947 y los 2 primeros años de secundaria de 1948 a 49. Durante su estancia en el Colegio La Salle, Vargas Llosa sufrió malos tratos por parte del hermano Leoncio, uno de los curas de la institución, lo que lo llevó a dejar de creer en Dios, al ver que los curas tenían comportamientos despreciables. En una entrevista con el diario La Vanguardia del 2012, Vargas Llosa afirmó: «Yo perdí la fe cuando era muy joven, casi un niño, y en mi caso la cultura ha reemplazado perfectamente la fuerza vital que da la creencia en Dios, pero me doy cuenta de que esos son casos muy excepcionales». No hay una sola sociedad en que el grueso de la población haya conseguido reemplazar de modo permanente la preocupación religiosa por la cultural. Número 5. La oscura inspiración de la ciudad y los perros. A los 14 años, su padre lo envió al Colegio Militar Leoncio Prado, en el Callao, un internado donde cursó el 3er y el 4º año de educación secundaria, entre 1950 y 51.
Allí soportó una férrea disciplina militar con la que su padre esperaba que desistiera de seguir su vocación como escritor. No obstante, según el propio Vargas Llosa, fue la época en la que leyó novelas de los escritores franceses Alejandro Dumas y Víctor Hugo y escribió, como no lo había hecho nunca antes, consolidando así su precoz vocación de escritor. Como resultado de dicha experiencia, en 1963 publicaría su novela La ciudad y los perros, una obra que retrata la violencia, la humillación y el machismo que predominan en un sistema militar corrupto, ganando el premio Biblioteca Breve y el premio de la crítica en España, marcándolo como una figura clave en el boom literario latinoamericano. Número 6. Se unió al Partido Comunista cuando era joven. Durante las vacaciones de verano de 1952, Vargas Llosa empezó a trabajar como periodista en el diario limeño La Crónica, donde se le encomendaron reportajes, notas y entrevistas locales. Ese mismo año se retiró del colegio militar y se trasladó a Piura, donde vivió con su tío Luis Llosa, el tío Lucho, y cursó el último año de educación secundaria en el Colegio San Miguel de Piura. Simultáneamente trabajó para el diario local, La Industria, y presenció la representación teatral de su primera obra dramatúrgica, La huida del Inca, en el Teatro Variedades. Un año después, durante el gobierno de Manuel Odría, Vargas Llosa ingresó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió Derecho y Literatura. Participó en la política universitaria a través de Cahuite, nombre con el que se mantenía vivo el Partido Comunista Peruano, entonces perseguido por el gobierno de Manuel Odría, de 1948 a 56, contra el que Vargas Llosa se opuso a través de los órganos universitarios y en fugaces protestas en las plazas de Lima. Número 7. Cambió de partido político. Poco tiempo después se distanció del Partido Comunista y se inscribió en el Partido Demócrata Cristiano, esperanzado en que esa agrupación lanzaría la candidatura de José Luis Bustamante Rivero, quien por aquel entonces regresaba del exilio. Dicha expectativa no se cumplió. Durante este tiempo trabajó como asistente del renombrado historiador sanmarquino Raúl Porras Barrenechea, quien había publicado numerosos libros y artículos sobre historia peruana, especialmente sobre la conquista y la colonia, además de realizar un estudio profundo del Inca Garcilaso de la Vega. No se sabe qué tanto aportó Vargas Llosa a la investigación del sanmarquino Raúl Porras, porque este dejó inconclusa la monumental historia de la conquista del Perú que planeaba. Número 8. Su primer matrimonio fue rechazado por su familia. En mayo de 1955, a la edad de 19 años, contrajo matrimonio con Julia Urquidi Illanes, una hermana de su tía política por parte materna, quien era 10 años mayor que él y estaba divorciada. Debido al rechazo que este matrimonio causó en su familia debido a la diferencia de edad, la pareja se vio forzada a separarse durante un tiempo, pese a que estaban recién casados. Para lograr mantener una vida en común, el joven Mario, ayudado por Raúl Porras Barrenechea, tuvo 7 trabajos simultáneamente, como asistente de bibliotecario del Club Nacional, escribiendo para varios medios periodísticos e incluso catalogando nombres de las lápidas del cementerio Presbítero Matías Maestro de Lima. Finalmente comenzó a trabajar como periodista en Radio Panamericana, aumentando sustancialmente sus ingresos. Número 9. Primer relato de Vargas Llosa, El abuelo. El 9 de diciembre de 1956, Vargas Llosa publicó El abuelo, su primer relato en el diario El Comercio. Este relato se centra en un anciano llamado Don Eulogio, que se siente desplazado y maltratado por su familia. Para vengarse y llamar la atención, decide asustar a su travieso nieto utilizando una calavera. Este cuento introduce un tono ligeramente gótico o de terror en la narrativa con la presentación de la calavera. También explora la forma en que la sociedad y la familia a menudo ignoran o menosprecian a los ancianos, la incomunicación familiar y la búsqueda desesperada de reconocimiento, incluso a través de actos que pueden parecer malévolos. Número 10. Segundo relato de Vargas Llosa, Los jefes. Los jefes, el segundo relato de Vargas Llosa, fue publicado por primera vez en la revista Mercurio Peruano en febrero de 1957. Posteriormente, fue recopilado en una antología de cuentos con el mismo título 2 años después. El relato de Los jefes narra la historia de un grupo de jóvenes líderes estudiantiles que organizan una protesta exigiendo la restitución de los horarios perdidos debido a la enfermedad de un profesor. El cuento explora temas de liderazgo, la lucha por el poder dentro de un grupo, la frustración ante la autoridad y la complejidad de las dinámicas sociales juveniles. Se presenta la tensión entre los ideales y la realidad de la acción colectiva, así como las ambiciones y rivalidades personales que pueden surgir en estos contextos. Número 11. La Revue Française. A finales de 1957 se presentó a un concurso de cuentos organizado por la Revue Française, una importante publicación francesa dedicada al arte,
Su relato titulado El desafío obtuvo el primer premio, que consistía en 15 días de visita a París, hacia donde partió en enero del año 1958. El cuento El desafío se centra en la confrontación entre dos hombres, Justo y el Cojo, quienes se enfrentan en un duelo a cuchillo. Se describe la preparación para el duelo, la expectación de los espectadores y la tensión palpable en el aire. La razón del desafío es una afrenta al honor de uno de ellos, aparentemente relacionada con una mujer llamada Victoria. A pesar de las advertencias de su amigo, Justo no logra imponerse en el duelo a cuchillo contra el Cojo y resulta gravemente herido, muriendo al final del relato. A través de los pensamientos y acciones de los personajes, Vargas Llosa explora temas como la ambigüedad moral del entorno social, la importancia de la reputación y la necesidad de defenderla por medio de la violencia, así como el irrespeto a la vida. Número 12. Sus estudios en España. Su estancia en la capital de Francia se prolongó durante un mes, antes de retornar a Lima. Ese mismo año se graduó de bachiller en Humanidades en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a mérito de su tesis sobre las bases para una interpretación de Rubén Darío. También fue considerado como el alumno de literatura sanmarquino más distinguido, por lo que recibió la beca Javier Prado para seguir cursos de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, en España. En 1960, después de que se terminara la beca en Madrid, Vargas Llosa se mudó a Francia creyendo que iba a obtener una beca para estudiar allí. Sin embargo, una vez en París, se enteró de que su solicitud había sido denegada. A pesar del inesperado mal estado financiero de Mario y Julia, la pareja decidió quedarse en París, donde Vargas Llosa comenzó a escribir de forma prolífica. Número 13. La Casa Verde. Antes de partir hacia España nuevamente, hizo un corto viaje por la Amazonía peruana en 1958. Durante su recorrido por la selva, Vargas Llosa tuvo la oportunidad de conocer de cerca la realidad de las comunidades indígenas, sus costumbres, sus luchas y la compleja relación que mantenían con el entorno natural y la sociedad occidental. Presenció de primera mano la explotación y el maltrato que sufrían algunos grupos indígenas, así como la imposición de modelos culturales ajenos. Esta visita inspiraría su novela La Casa Verde, publicada en 1966, en la que exploraría la interacción entre la civilización y lo salvaje, y las complejas dinámicas de poder y explotación en Piura, y la selva del Alto Marañón. Según el propio Vargas Llosa, la selva representaba para él el Perú de la Edad de Piedra. Esta novela ganaría el Premio Nacional de la Crítica en España y, como paso, con La Ciudad y los Perros, consolidó a Vargas Llosa como uno de los grandes de la narrativa latinoamericana. Número 14. Pantaleón y el Hablador. La selva amazónica volvería a ser retomada como escenario principal en su novela Pantaleón y las Visitadoras, publicada en 1973, una novela de cierto tono satírico y humorístico, centrado en la descripción de la vida de los campamentos militares y la relación de los milicianos con las mujeres. Finalmente, en 1987, publicaría El Hablador, una novela centrada en la vida de los Machiguengas, un grupo indígena de la Amazonía peruana, en la que se explora la pérdida de sus tradiciones y su choque con la cultura occidental a través de la figura del hablador, un narrador oral que preserva la memoria de su pueblo. Número 15. Fue corresponsal durante la crisis de los misiles de Cuba. En octubre de 1962 visitó la Cuba revolucionaria como corresponsal durante la crisis de los misiles, un momento crítico de la Guerra Fría, en el que Estados Unidos descubrió que la URSS estaba instalando misiles nucleares en Cuba, a solo 90 millas de la costa de Florida. Esta situación llevó al mundo a las puertas de una guerra nuclear, que finalmente se resolvió mediante una negociación secreta que involucró la retirada de los misiles de Cuba y la retirada de misiles estadounidenses de Turquía. Como corresponsal, Vargas Llosa expresó simpatía por la revolución, a la que consideraba de carácter libertario. Su cercanía con el proceso cubano lo llevó a participar como jurado del Premio de Novela de la Casa de las Américas en el año de 1965. Sin embargo, 2 años después, tras el encarcelamiento del poeta Eberto Padilla, rompió públicamente con el régimen de Fidel Castro, marcando un giro en su postura política hacia el liberalismo, abogando por la democracia y los mercados libres. Número 16. Conversación en la Catedral. La crítica a los abusos de poder no se limitaría únicamente al contexto indígena o a las críticas a Fidel Castro, sino que también serían abordados en el contexto político de Perú, en su novela Conversación en la Catedral, publicada en el año de 1969. En esta obra se explora la corrupción política y social en el Perú durante la dictadura de Manuel A. Odría, que tuvo lugar en 1948 a 1956. La trama se desarrolla principalmente a través de la conversación entre 2 personajes en el bar, La Catedral. Estos personajes son Santiago Zavala, apodado Zabalita, un joven de clase alta, hijo de un influyente empresario, que
que se siente alienado de su entorno privilegiado y trabaja como periodista en un periódico sensacionalista, que está desilusionado con la sociedad peruana y busca respuestas a la corrupción y la falta de moralidad que percibe. Y Ambrosio Pardo, un antiguo chofer del Padre de Santiago, que ha caído en desgracia. A través de los recuerdos y revelaciones, Zabalita y Ambrosio se van tejiendo múltiples historias que exponen las ramificaciones de la corrupción en diferentes estratos de la sociedad, desde la alta burguesía y el gobierno hasta los sectores más humildes, lo que la convierte, según el autor, en una de las novelas más complejas que había realizado hasta la fecha. Número 17. Se divorció de Julia Urquidi. En 1964, Mario Vargas Llosa se divorció de Julia Urquidi, tras 9 años de matrimonio. Esta relación sería retratada en 1977 en la novela semi-biográfica La tía Julia y el escribidor, ambientada en la Lima de los años 50. En esta novela, además de la tórrida historia de amor entre Marito y su tía política Julia Urquidi, también se cuenta la extraña historia de Pedro Camacho, un excéntrico y prolífico escritor de radionovelas que trabaja en la misma emisora que Mario. Sus guiones melodramáticos y llenos de giros inesperados se intercalan con la narración principal de la historia de Mario y Julia. A medida que avanza la novela, las radionovelas de Camacho se vuelven progresivamente más absurdas, mezclando personajes y tramas de sus diferentes series de maneras hilarantes y a menudo incomprensibles, reflejando un descenso en su cordura. Número 18. Lo que Varguitas no dijo. Lo que Varguitas no dijo fue un libro de memorias escrito por Julia Urquidi y Llanes en 1983, como respuesta a su novela La tía Julia y el escribidor. Mientras que la novela de Vargas Llosa presenta una versión ficticia y en tono de comedia de su juventud y su matrimonio con su tía política, el libro de Julia Urquidi ofrece su propia perspectiva de los hechos. Detalla cómo se conocieron, su noviazgo y su matrimonio, ofreciendo una visión de la dinámica de su relación y los desafíos que enfrentaron, incluyendo la diferencia de edad y la oposición familiar. También describe cómo fue vivir con el incipiente escritor, los sacrificios que realizó y su apoyo a su ambición literaria. Asimismo, ofrece su perspectiva sobre la infidelidad de Vargas Llosa que llevó al fin de su matrimonio en 1964, luego de que Urquidi se enterara de la aventura de este con Patricia Llosa. Número 19. Su matrimonio con Patricia Llosa. Mario Vargas Llosa se casó en 1965 con Patricia Llosa, su prima hermana y sobrina de su primera esposa Julia Urquidi, apenas un año después de su divorcio de Julia. Su matrimonio con Patricia duró 50 años, en los cuales tuvieron 3 hijos. Álvaro Vargas Llosa, un escritor, periodista y analista político, nacido en 1966. Gonzalo Vargas Llosa, un empresario y representante en el Reino Unido del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, nacido en 1967. Y Morgana Vargas Llosa, una fotoperiodista internacional, nacida en 1974. Finalmente, en el año 2015, Vargas Llosa decidió divorciarse de Patricia Llosa e iniciar una relación con Isabel Preisler, que duraría cerca de 8 años y terminaría en 2022. Número 20. Su amistad con García Márquez. Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez se conocieron en persona en agosto de 1967, en el aeropuerto de Caracas, Venezuela. Sin embargo, su amistad había comenzado antes, a través de correspondencia. Vargas Llosa ya conocía la obra de García Márquez y lo admiraba profundamente. Se cartearon antes de encontrarse en Caracas, donde coincidieron en un evento literario. Este encuentro en Caracas marcó el inicio de una amistad que duraría varios años, consolidándose aún más cuando ambos escritores vivieron en Barcelona, a finales de la década de 1960. Como resultado de esta amistad, Vargas Llosa escribiría en 1971, bajo la dirección de Alonso Zamora Vicente, la tesis García Márquez, lengua y estructura de su obra narrativa, obteniendo la calificación de sobresaliente, cum laude, para un doctorado en Filosofía y Letras que cursaba en la Universidad Complutense de Madrid. Número 21. García Márquez, historia de un deicidio. Al término de su doctorado, su tesis sería adaptada como un ensayo y publicada bajo el título García Márquez, historia de un deicidio, por Barral Editores en 1971. Esta obra es un análisis crítico, profundo y extenso de la obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez, centrándose principalmente en su novela cumbre, 100 años de soledad. El título, Historia de un deicidio, el acto de matar a un dios, es metafórico y sugiere la complejidad de la relación de Vargas Llosa con la figura literaria de García Márquez, a quien admiraba. La tesis de Vargas Llosa explora el universo narrativo de Macondo, analiza la creación y la evolución de este pueblo mítico, su relación con la historia de Colombia, destacando cómo García Márquez lo utiliza para explorar la historia y la cultura latinoamericana.
También identifica y analiza los temas centrales en la obra de García Márquez, como la soledad, el poder, la violencia, el amor, el tiempo cíclico y la memoria. Vargas Llosa también reconoce y elogia la habilidad de García Márquez en el uso del lenguaje, su capacidad para crear imágenes vívidas y su innovadora técnica narrativa. Número 22. Pelea con García Márquez. El 12 de febrero del año 1976, la buena relación que tenía con García Márquez se terminaría abruptamente, luego de que lo golpearan en el auditorio de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica de México. Durante el preestreno de una película, el fotógrafo Rodrigo Moya capturó una icónica imagen de García Márquez, con un ojo morado tras el golpe. La pelea entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez se debió a un incidente de índole personal, que nunca fue completamente aclarado por ninguno de los dos escritores. Sin embargo, la versión más difundida y aceptada sugiere que Vargas Llosa golpeó a García Márquez porque creía que el escritor colombiano había tenido una aventura romántica con su entonces esposa, Patricia Llosa. Número 13. Los rumores sobre la pelea con García Márquez. Según esta versión, García Márquez habría aconsejado a Patricia Llosa durante una crisis matrimonial con Vargas Llosa, mientras ella se encontraba en Barcelona, y Vargas Llosa interpretó esta intervención como una traición. Otra versión menos popular apunta que Patricia, buscando venganza, pudo haber insinuado falsamente haber tenido una relación con García Márquez. A pesar de ser dos de los más grandes exponentes de la literatura latinoamericana, nunca hubo una reconciliación pública entre ellos. Ambos se negaron a hablar públicamente sobre los detalles del incidente hasta sus fallecimientos. Vargas Llosa llegó a declarar que se llevaría el secreto a la tumba, respetando un supuesto pacto de silencio con García Márquez. Número 24. La Guerra del Fin del Mundo. La novela La Guerra del Fin del Mundo, publicada en 1981, es una novela épica que se basa en un hecho real de la historia de Brasil, la Guerra de Canudos, que tuvo lugar entre 1896 y 1897. La novela narra el conflicto entre la República Brasileña, recién instaurada, y una comunidad religiosa y social liderada por un carismático predicador, conocido como el Consejero, Antônio Conselheiro. Esta comunidad, formada por campesinos pobres, indígenas y antiguos esclavos, se establece en el remoto poblado de Canudos, en el Sertão, el interior semiárido del estado de Bahía. El consejero atrae a miles de seguidores con sus sermones apocalípticos y su promesa de una vida mejor, al margen de una república que consideran impía y corrupta. La comunidad de Canudos prospera bajo sus preceptos, desarrollando una forma de vida comunitaria y desafiando la autoridad del gobierno central. La República, interpretando el crecimiento de Canudos como una amenaza a su poder y a la estabilidad del país, decide enviar sucesivas expediciones militares para sofocar la rebelión. Sin embargo, las primeras campañas resultan desastrosas para el ejército republicano, que subestima la determinación y la fe de los habitantes de Canudos, así como su conocimiento del terreno. Número 25. El final de la Guerra de Canudos. Las tropas republicanas, cada vez más numerosas y mejor equipadas, cercan Canudos. El asedio se prolonga durante meses, causando una terrible hambruna y la propagación de enfermedades entre los sitiados. A pesar de las condiciones extremas, los habitantes de Canudos, impulsados por su fe y la figura del consejero, se niegan a rendirse. En las últimas etapas del asedio, Antônio Conselheiro muere. Su muerte, aunque no es presenciada directamente, es un golpe devastador para la moral de los defensores, pero aún así continúan luchando con fervor religioso. Finalmente, las fuerzas republicanas lanzan un asalto definitivo y despiadado contra Canudos, causando una gran cantidad de bajas en ambos bandos. El poblado de Canudos es incendiado y reducido a cenizas. Los soldados republicanos no muestran piedad y masacran a la mayoría de los habitantes que sobreviven, incluyendo mujeres, niños y ancianos. Número 26. Candidatura presidencial. En 1990, Mario Vargas Llosa se lanzó como candidato presidencial de Perú. En esa época, Perú se encontraba en un estado de crisis, enfrentando severos problemas económicos y la amenaza del grupo extremista El Sendero Luminoso. Ante esta situación, Vargas Llosa hizo campaña sobre una plataforma de reformas económicas liberales, con el apoyo de la coalición Frente Democrático, Fredemo. En la primera vuelta de las elecciones, Vargas Llosa obtuvo la mayor cantidad de votos, pero no consiguió la mayoría absoluta, lo que llevó a una segunda vuelta, en la que acabaría ganando Alberto Fujimori, quien era apoyado por el partido Cambio 90, tras ganarse el voto de los sectores más pobres de la población, quienes no estaban conformes con el status quo de la época, lo que los llevaría a vivir una dictadura durante 11 años. Tras su fallida candidatura presidencial, Vargas Llosa regresó a Europa y continuó su carrera literaria. Número 27. El sargento Lituma.
Aunque las novelas de Vargas Llosa suelen ser autoconclusivas, se encuentran enmarcadas en un mismo universo literario y están unidas por personajes recurrentes. Uno de esos personajes es el sargento Lituma, quien apareció por primera vez como guardia civil en la novela La Casa Verde, y luego reaparecería en la obra de teatro La Chunga, escrita en 1986. En esta obra, Lituma es mencionado como un joven guardia civil que estuvo presente la noche de la desaparición de Meche en el bar de Piura. Tras esto, Lituma aparecería en la novela ¿Quién mató a Palomino Molero?, publicada en 1986, en la que investiga el asesinato de Palomino Molero, un joven y talentoso aviador, en el cuartel de la Fuerza Aérea del Perú. Posteriormente, en su novela Lituma en los Andes, publicada en 1993, el sargento Lituma investiga la desaparición de 3 personajes vinculados con el grupo extremista del Sendero Luminoso. Finalmente, en la novela El héroe discreto, publicada en el año 2013, un Lituma ya retirado de la policía investiga un caso de extorsión a un empresario. Número 28. La fiesta del chivo. La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa es una aclamada novela histórica publicada en el año 2000, que explora la brutal dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana y sus profundas consecuencias en la sociedad dominicana. La novela se centra en los últimos meses de la vida del dictador, conocido como el Chivo. En la novela se describe la paranoia, la crueldad, la obsesión por el poder y el creciente aislamiento de Trujillo. A través de esta perspectiva, el lector es testigo de la decadencia del régimen y de la gestación del complot para asesinarlo, el 30 de mayo del año 1961. También se exploran las motivaciones de los conspiradores, así como los miedos, las dudas y las complejas circunstancias que llevaron a acabar con el dictador. Y en una tercera línea temporal, se narran los recuerdos de varios civiles que fueron afectados por la muerte de Trujillo. Número 29. Su última novela, Le dedico mi silencio. Le dedico mi silencio fue la 21ª y última novela de Mario Vargas Llosa. Esta obra, publicada en 2023, se centra en la obsesión de un hombre, Toño Azpilicueta, por la música criolla peruana, en particular por un vals antiguo y olvidado llamado Le dedico mi silencio. Toño, un experto en música criolla, se embarca en una quijotesca empresa, escribir un libro que celebre y reviva este vals, al que considera una joya musical que ha sido injustamente relegada al olvido. A través de su investigación y su pasión desbordante, la novela explora el mundo de la música criolla, sus raíces, sus intérpretes y su significado cultural en la historia del Perú. Número 30. Premio Nobel de Literatura. A lo largo de su carrera, Vargas Llosa ganaría varios premios literarios, tales como el Premio Rómulo Gallegos en 1967, por La Casa Verde, el Premio Planeta por Lituma en los Andes en 1993 y el Premio Nobel de Literatura en el año 2010 por toda su trayectoria literaria hasta la fecha. Un año después, el rey español Juan Carlos I le concedió el título de Marqués a Vargas Llosa. Adicionalmente, en el año 2021 fue elegido miembro de la Academia Francesa para ocupar el asiento número 18 de esa institución, de la que fue el primer miembro que no había escrito obras en lengua francesa, a pesar de que la hablaba con fluidez. Tal elección fue favorecida porque Vargas Llosa era el primer escritor de lengua no francesa al que la prestigiosa colección La Pléiade de Gallimard la había publicado su obra en vida. También fue el segundo latinoamericano que llegó a la academia después del argentino Héctor Bianchotti. Número 31. Su muerte. 3 años antes de su muerte, Vargas Llosa decidió reconciliarse con su exesposa Patricia Llosa, quien lo atendió cuando contrajo COVID-19 en el año 2022. En los años siguientes también desarrollaría leucemia y contraería COVID-19 por segunda vez, lo que dificultaría su tratamiento para el cáncer, llevándolo a la muerte el 13 de abril de 2025, a los 89 años en su residencia de Barranco, Lima, Perú. Su velatorio y posterior cremación se llevaron a cabo al día siguiente de su fallecimiento, en estricta privacidad. La muerte de Mario Vargas Llosa fue el final de una notable carrera literaria y política que dejó un gran legado en Latinoamérica. Además de su alto nivel técnico, sus obras se arriesgaron a explorar estructuras de poder, la resistencia individual y las complejidades de la sociedad y la historia latinoamericanas, así como su firme compromiso con la libertad y los derechos civiles, inspirando a un gran número de autores latinoamericanos en todo el mundo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre la vida, obra y muerte de Mario Vargas Llosa. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.